Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Carrizo y quiero hablarles sobre Renault 18 y sus diferentes modelos y variedades. Esto lo hago a manera de guía para quienes estén interesados en comprar un vehículo como este, como para tener como primer auto, para restaurarlo, como hobby, etcétera, ¿verdad? No quiero ahondar mucho en detalles porque la verdad que estaría mucho tiempo hablando. Me voy a enfocar en nombrar algunos motores y les voy a pasar algunos tips para identificar los motores que poseen cada uno de los Renault 18. Lo primero que quiero decir es que el Renault 18 se fabricó inicialmente en Francia, en Europa, a mediados del 78. En 1978 hasta el 89. En 1989 se dejó de fabricar en Europa Renault 18 y en Argentina se siguió fabricando hasta el 93. Así que nosotros tenemos ese pequeño privilegio de que se le dio mucha importancia a la fabricación de este vehículo y que bueno, voy a pasar a describir ahora algunas cosas que les puedan llegar a interesar como para poder diferenciar entre un auto y el otro. Renault 18 tiene muchas variedades. Renault 18 es hablar de motores 1.4, 1.6, motor 2000, 2.2, etc. Y acá hice un pequeño resumen como para que tengan en cuenta aquellos los que tenían la letra S, se les montaba un motor 1.6, un Cleon de aluminio de 1.6 litros. ¿Esto qué significa? Que era un motor bastante equilibrado porque no era un motor chico de poca potencia, pero tampoco era un motor muy grande de mucha potencia y de mucho consumo. La verdad que esto es uno de los mejorcitos que a mi entender se aplicaron o se montaron en los Renault 18. Con el plus de que el motor es cadenero, lo que lo hace un poco más confiable al motor. ¿A qué me refiero con motor cadenero? A que su distribución está comunicada por una cadena de distribución, o sea, el cigüeñal y el árbol de leva está comunicada de esa forma y recibe una menor frecuencia de mantenimiento. No quiere decir que no la reciba, ¿sí? Se verifica el estado de la cadena y si está en muy mal estado, tiene un recambio. Los que tenían la letra X tenían un motor 2 litros. Era un motor que tenía bastante más potencia. El motor 2 litros tenía muy buena potencia, era un motor bastante robusto, es un motor bastante robusto y también tenía una aleación de aluminio. No nos confundamos con el aluminio de las latas de gaseosa y las latas de cerveza. El motor tiene una aleación de aluminio que lo hace muy resistente, tiene propiedades mecánicas muy competentes. Aparte, esos motores eran montados en una línea de gama alta de Renault 18. No era que los motores con aluminio. ¿Por qué se usaba la aleación de aluminio? Porque le daba menos peso. El peso específico de la aleación de aluminio era menor a el peso específico del acero o de la fundición de hierro. Entonces, no estamos hablando de motores que estaban hechos con una budinera. No. Estaban con una aleación que era muy competente. Hay muchos motores que son de 2 litros, de 1.6, de 2 litros, que son de un material que se llama duraluminio, que no es lo mismo. Es una aleación que tiene aluminio, cobre, manganeso, magnesio y silicio. Tiene propiedades mecánicas similares a la del acero, con la ventaja de tener un menor peso específico. Entonces es muy utilizado este material en la industria automotriz y por supuesto que por aquella época Renault lo utilizó en sus motores 1.6, motor 2000 y en el motor 2.2. Todavía siguen funcionando estos motores y tienen entre 30 y 40 años, así que pueden sacar sus propias conclusiones. Por lo menos en el 2020 tienen esa temporalidad los autos. Las versiones que se fabricaron en Argentina, las TX, en un primer momento se fabricaron con el motor 2000 que les vengo comentando y después del 92 se fabricó y se le montó un motor de 2,2 litros, ¿sí? 2.2, era un poco más grande y tenía un poco más de potencia.
Era bastante más robusto. Yo creo que venía, o sea, un poco prestado ese motor de la Coupé Fuego, que venía con este mismo motor. Es más, hay muchos componentes que comparte, o los repuestos son prácticamente los mismos de los de la Coupé Fuego y los de Renault 18. Bueno, todas las unidades de Renault 18 que tenían una letra L en su denominación tenían un motor Cleon de 1.4 litros. Este es el que tiene una cadena de distribución, que es uno de los factores que lo hacían confiable, ya que el sistema de distribución recibía menor frecuencia de mantenimiento. Los otros motores tienen correa de distribución y hay que cambiarla cada tanto. Y aparte, el bloque de cilindros es todo de fundición de hierro. Y después obviamente que las otras partes son de acero, pero es todo de fundición de hierro, no tiene aleaciones de aluminio. Entonces en Argentina este motor lo recomiendan muchísimo porque es un motor muy fiel, muy fácil de arreglar, de reparar. Se compra el conjunto, se cambia el conjunto de aro, pistón y camisa de cilindros de una forma muy sencilla, por ende es muy barato de poder arreglarlo. Hacer un motor chico, los que quieren reparar este automóvil, tiene más espacio para meter la mano y demás. Creo que viene heredado este motor del Renault 12 y también se usó y está montado en las Renault Traffic, precisamente en las Traffic cortas. Por último, los que venían de fábrica con una letra D tenían montado un motor diésel con un bloque de cilindros y una tapa de cilindros de aluminio, ¿sí? O de aleación de aluminio, ¿sí? No nos confundamos, ya lo nombré a eso, que era una aleación, y una cilindrada 2000 y con alimentación e inyección indirecta, bomba rotodiesel, en fin, las bujías de precalentamiento, todo lo que corresponde a un motor diésel. Lo destacable de este motor era que era un motor silencioso y para aquella época era uno de los mejores motores diésel que estaban en el mercado. También se usaron en la Renault Traffic diésel y en la mítica Coupé Fuego, que por cierto con ese mismo motor, salvo que potenciado de otra forma, pero con ese mismo motor desarrollaba gran velocidad que rebasaba a la mayoría de los automóviles de aquella época. Tenía una gran durabilidad y un motor muy fiel que lo utilizaban muchos los taxistas, ¿sí? Los tacheros le decimos acá en Argentina. Es un motor que ha dado grandes satisfacciones y gran durabilidad. Como ya se habrán dado cuenta, de lo único que hablé o lo único que mencioné fueron los motores de cada automóvil. Repasemos: los que tienen la letra L, motor 1.4; los que tienen la letra S, motor 1.6; los que tienen la letra X, motor 2.0; y también motores 2.2, que son los que se fabricaron en Argentina a partir del año 92. Por último, la letra D son los que poseen un motor diésel. En otros videos lo que voy a hacer es hablar un poco más sobre el equipamiento que tenía cada vehículo y las prestaciones. La verdad que es un tema muy interesante y para hablar bastante tiempo. Es apasionante porque tuvo mucha historia en Argentina y hoy por hoy se siguen usando estos vehículos y se los puede reparar y siguen funcionando con una estabilidad muy buena, ¿sí? Recordemos que se fabricó Renault 18 después que el Renault 12 y el Renault 12 era un tanto inestable y Renault 18 pudo resolver esos problemas de inestabilidad y les pudo dar un poco más de equipamiento, ¿sí? O sea, eran automóviles de alta gama en Renault 18 en su época. Espero que les haya gustado y que les haya servido como para tomar una decisión respecto al Renault 18 que quieren comprar. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.